Pauta de Análisis, en la 100.5. 8:07 de la mañana, ya le decíamos, finalmente, luego de muchos debates, varios meses, el proyecto de la mega reforma del gobierno será votada hoy en el Senado. Habían ayer todavía voces desde la oposición que pedían al gobierno que le bajara el ritmo y que pospusiera la discusión sobre esta mega reforma. Y también había ayer muchas temores de un posible descuelgues en la recta final del megaproyecto, dudas también respecto de senadores como el senador Matías Walker. De eso y más queremos conversar con el ministro secretario general de la presidencia, ¿no? No, todavía no está, ya lo vamos a tener con nosotros para poder abordar este tema que va a dar para largo esta jornada, ¿no? Decíamos, podría extenderse hasta muy tarde de la noche o incluso hasta la madrugada la definición, la votación del proyecto de ley para poder saber si es que el lunes se va a votación ya una tercera pasada por la Cámara Baja, sería en este caso, y allí se determinará si es que va a ser aprobado en la Cámara Baja o se va a comisión mixta, que es otra de las instancias. Para eso va a importar mucho el trabajo que haga el ministro Claudio Alvarado y también el ministro José García Rominot, porque son los encargados de asegurar los votos que están ahí flotando. Partido de la gente, lo que pasa con el senador Matías Walker también para la votación de hoy al menos. Sí, hay que recordar que la entrada en escena más visible del viceministro Claudio Alvarado y del ministro García Rominot sucedió luego del cierre, del quiebre, las relaciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con el PPD, por esta indicación que ingresó al final del acuerdo y que significó la ruptura de ese trato. Y lo digo así porque fue la molestia de la moneda y la petición del propio Claudio Alvarado de pedirle al ministro Quirós que sacara la indicación, lo que cambió el mapa de poder y vuelve esto, ¿no es cierto?, a un resorte más político en estas negociaciones en el Senado. Eso va a durar 8 horas. Ahora, claro, es una discusión que tiene que llegar a su total despacho. Los votos del gobierno están prácticamente asegurados. Hay que asegurar para un tercer trámite legislativo al Partido de la Gente, pero el gobierno para esto no necesita de la oposición. El problema es que con los votos de la oposición le daba a esta ley de reconstrucción nacional otra vestimenta, una vestimenta más amplia, una transversalidad. De eso se ha hablado mucho, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Así que una vez aprobado en el Senado, el plan de reconstrucción dependerá también ahí de los votos del Partido de la Gente para convertirse en ley. Por eso era tan importante esta reunión que tuvo el ministro Quirós con Franco Parisi. Creo que era la segunda o tercera reunión que ha tenido con Franco Parisi, que está jugando un rol muy determinante para el gobierno. No sé si viste que renunció el presidente del Partido de la Gente. Sí. Por lo tanto, hay un reemplazo, pero es probable que asuma Franco Parisi. Claro, el presidente del Partido de la Gente dijo que renunciaba por razones personales. No hubo explicación ni aclaración si es que tenía que ver algo lo político en esto, la decisión que adoptó el que era timonel de esta colectividad. Bueno, vamos a estar hablando de esto en breve y también del sistema frontal que está impactando ya Araucanía, Biobío, Ñuble, viene hacia la zona central y nos preocupa. Pero vamos a adentrarnos a lo político de inmediato, saludando ahora sí al ministro José García Rominot, ministro de la SECPRES, aquí lo tenemos en línea. Muchas gracias por respondernos, ministro. ¿Cómo está? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, les saludamos. Muy buenos días, Gerardo, muy buenos días, Claudia. Ministro, qué gusto. Qué gusto, ministro. Muy buenos días, ministro. A ver, me imagino que, sabemos que va a ser una jornada larga e intensa en la discusión en el Senado, pero me imagino que para el gobierno no hay temor, ¿no?, de que no se apruebe esta reforma. ¿Tienen los votos para hacerlo? ¿Cuáles son, o hay alguna preocupación que usted destacaría en la discusión de hoy? Mi primera preocupación es procedimental. Y yo tengo cierto temor de que se alargue tanto. Vamos a tener una jornada larga, sin duda, pero que se alargue más todavía. Los parlamentarios van a estar con la preocupación, además de lo que esté ocurriendo en sus respectivas circunscripciones senatoriales en relación con la situación climática que vamos a enfrentar y que ya en muchos lugares se está enfrentando. Pero esperamos que eso se pueda administrar bien y podamos concluir hoy día, no sé a qué hora, probablemente primeras horas de la mañana del jueves, pero podamos completar la tramitación del proyecto de ley, que sea aprobado y que pasemos la próxima semana en tercer trámite a la Cámara de Diputados. Brevemente, antes de entrar en el contenido, ¿usted no descarta que
pueda no terminar aprobándose hoy día en la sala del Senado, a pesar de que hablen todo, entiendo que ya están cronometrados los minutos que puede hablar cada senador, tiene temor que se alargue y que termine por no ser aprobada ahora, esta madrugada? Claro, que Ya, nos quedaran algunas normas pendientes. Yo espero que no sea así. ya. Sé que la presidenta del Senado y el vicepresidente y los comités han tomado los acuerdos correspondientes, pero es un temor que yo tengo. Conozco cómo funcionan ambas cámaras y claro, a veces, si sobre todo enfrentamos una situación climática Mm, muy dura, muy difícil, que ponga en riesgo vidas humanas, que ponga en riesgo integridad de las personas, que ponga en riesgo bienes públicos, bienes privados, mm. la preocupación de los parlamentarios va a ser muy grande de lo que esté ocurriendo en sus respectivas regiones y eso puede hacer que cambie, ¿no? Pero bueno, confiemos en Bien. que todo va a salir bien. Así está previsto y así esperamos que ocurra. Ministro José García Rominot, la racionalidad política, ¿qué le dice? ¿Que necesitan o anhelan los 26 votos o todavía cree que puede obtener algo más que eso para esta votación en la Cámara Alta? En algunas normas, como quedó además reflejado en la votación que hubo en la Comisión de Hacienda, en algunas normas particulares vamos a tener votos de la oposición, de tal manera de que este proyecto va a tener un apoyo más amplio. Y eso no se alegra porque siempre el diálogo, siempre las conversaciones, el hacer todos los esfuerzos para Mm, ponernos de acuerdo es el camino que tenemos que seguir. Nosotros estamos en este proyecto que es fundamental para el crecimiento del país, para la creación de más empleos, pero nosotros seguimos gobernando y el Parlamento sigue mm. funcionando y siempre vamos a necesitar estar construyendo acuerdos. Vamos a Ministro, tener en los próximos meses la discusión del presupuesto para el mm, próximo año, presupuesto 2027, y también vamos a necesitar voluntad de mm. acuerdo. Así que Pero siempre nuestro ánimo y nuestra disposición para poder sí, construirlos. ministro García Rominot, el acuerdo con el PPD, ¿usted lo da ya por cerrado? Digo, considerando todo lo que han dicho tanto el presidente del partido, Raúl Soto, que desestimó y consideró que el ministro Quirós ya no tiene que ser interlocutor porque perdieron la confianza. ¿Qué han dicho los senadores? ¿Usted da por cerrado? ¿Ya se rompió ese pacto o todavía es posible que el pacto sobre invariabilidad se retome con algunos senadores del PPD? Lo primero es decir de que nosotros vamos a votar la propuesta que hizo el PPD respecto de invariabilidad tributaria. Es decir, vamos a votar eh, tasa de primera categoría del 23%, vamos a bajar del 27 al 23% y vamos a considerar la gradualidad de tramos. Vamos a considerar los tramos que también propuso el Partido por la Democracia, particularmente los tres senadores que participaron de la Ujú. conversación, el senador Araya, el senador Celis. Ricardo Celi y la senadora Loreto Carvajal. Eso es lo que se va a votar. Se va a votar en definitiva la propuesta que hicieron estos tres senadores del PPD. Y nosotros siempre guardamos la esperanza de que ellos vayan a votar a favor de esa propuesta porque es exactamente la propuesta de ellos. Ministro José García Rominot, con respecto, si se aprueba hoy, aunque sea tarde, se aprueba, esto se va a la Cámara Baja del lunes. Supongo que su principal interés allí será que no se vaya mixta, sino que se apruebe, se logren los votos necesarios para que sea aprobado el proyecto de ley para luego pasar a despacho. Y entiendo que su tarea era hablar con el Partido de la Gente. Y el Partido de la Gente puso ayer una condición que decía Sandra Parisi: 200 pesos rebaja los combustibles para garantizar los votos de ese partido, que son claves para poder lograr esa mayoría. ¿Está en eso? ¿Se va a considerar ese elemento? Efectivamente, la diputada Sandra Parisi ayer vino hasta la sala del Senado para hablar conmigo. Ujú. Yo le expliqué que lo de una nueva baja en el impuesto, perdón, una nueva baja en el precio de los combustibles resulta imposible
porque el precio internacional de los combustibles, en lugar de continuar bajando, ha subido. Lamentablemente la situación en el Medio Oriente ha empeorado. Sabemos de que estos principios de acuerdo que habían entre Estados Unidos e Irán se han ido disipando, han ido de alguna manera fracasando. Esperamos ¿Ya? sinceramente que esto pueda recuperar para que continúen bajando, pero mientras el precio internacional de los combustibles, en lugar de bajar, siga subiendo, se hace materialmente imposible, fiscalmente Ya. imposible poder hacer esas rebajas. Sí vamos a poner urgencia al proyecto de ley que ellos solicitaron y que ellos han impulsado respecto de recuperación de valores por pañales y por Perfecto. medicamentos. Y PDG le garantizó el voto a pesar de que no se va a dar esa condicionante que ellos habían solicitado, ¿o no? Yo prefiero que esas materias las digan ellos, pero hemos visto muy buen ánimo, muy buena disposición. Yo tengo mucha confianza en que vamos a tener también la gran mayoría, si no todos, la gran mayoría de los votos de los diputados del Partido de la Gente Mm, cuando se vote el próximo martes, cuando se vote en la Ujú. Cámara de mm. Diputados en tercer trámite el proyecto de Sí. reconstrucción. Hablamos esta mañana con el ministro José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, el hombre encargado de llevar adelante las conversaciones en el Congreso. A ver, ministro, no es novedad que tengan conversaciones con el PDG, fue el partido que los apoyó en la Cámara Baja, pero sí es claro que han tenido una ruptura importante con los partidos de la oposición. Una oposición, Frente Amplio, Partido Comunista, han tomado desde el día 1 la decisión de no apoyar esta mega reforma, y el socialismo democrático la semana pasada lo vimos quebrado frente a esta reforma. Entonces, ¿qué importancia le da usted al rol de esta oposición del socialismo democrático? Que usted los conoce bien, ha compartido con muchos de ellos en el Senado, pensando en que también se reúnen ellos para ir al Tribunal Constitucional. Ese va a ser un paso que el socialismo, el PS, el PPD van a hacer. ¿Cómo se preparan para eso y cómo ve usted esta ruptura del gobierno con el socialismo democrático? A ver, yo ayer tuve la oportunidad de conversar informalmente, pero de conversar ¿Mm? con la senadora Paulina Bodanovich, con la senadora Yasna Proboste, con la senadora Claudia Pascual y también en esa reunión, repito, informal, estaba el senador Ricardo Celis. Ellos expresaron una preocupación que es ampliamente compartida, muy transversal en relación con los recursos de las municipalidades. Que las municipalidades puedan recuperar el 100% de los recursos que tiene el costo de implementar la exención del impuesto territorial o contribuciones de bienes raíces, eh, que tiene un costo de $200 millones aproximadamente, de los cuales 140, en números muy redondos, 140 son del Fondo Común Municipal, que eso se va a reintegrar completamente. Entonces está la otra diferencia que se están buscando fórmulas de poder también compensar la mayor cantidad de esos recursos. El ministro Quirós sigue trabajando en ello y por lo tanto acogemos la inquietud que ellos han planteado. La fórmula concreta la va a explicitar el ministro Ya. Quirós en las próximas horas. Se entiende Lo entonces que que quiero decir, Sí, lo lo que escuchamos. quiero decir es ¿Mm? que a pesar de los desencuentros, seguimos conversando, nos damos cuenta Mm. de que el Ejecutivo y el Parlamento nos necesitamos, tenemos que seguir dialogando, tenemos que seguir construyendo acuerdos. Vienen muchos más proyectos de ley en los Sí. que esperamos estar de acuerdo y por lo tanto reiterar nuestra disposición de diálogo y Ministro, de construir acuerdos. entiendo de la pregunta que le hacía Claudia entonces que el afán del gobierno es garantizar el 100% del dinero que se perdía por la recaudación de cobro de contribuciones. No sé si exactamente el 100%, pero lo más posible de tal manera de que Mm. podamos atender la inquietud parlamentaria y por supuesto la inquietud de los alcaldes y que es compartida muy transversalmente. Mm. Ahora, la mirada de los alcaldes por esta exención del pago de las contribuciones, ¿no es cierto?, que está contemplada en el Plan de Reconstrucción Nacional, es un tema bien nuclear. Lo ha dicho el propio Matías Walker, un senador relevante para los Así 26 es, votos que usted necesita. Pero cuando uno sí. ve a los alcaldes
y esto ha tenido apoyo transversal, alcaldes de derecha, de izquierda, de centro, independiente. Lo que decía ayer el alcalde de Maipú es que eliminar las contribuciones eso es un capricho ideológico del gobierno. Y lo han dicho también otras voces. Evelyn Matei en esta misma radio ha insistido que le parece que no corresponde la eliminación de estas contribuciones porque va a favorecer a un grupo muy importante de personas que sí tienen los recursos para pagar. Nosotros creemos que primero se trata de la primera vivienda, solo de la vivienda que cada contribuyente elija. Segundo, va a ser un acto voluntario porque va a haber que hacer una declaración respecto de la vivienda que uno quiera, que es acogerse a la exención. Puede uno no querer acogerse a la exención. Y yo creo que va a haber personas que van a preferir continuar pagando las contribuciones de bienes raíces y no acogerse a la exención. Eso lo vamos a ir sabiendo y lo vamos a ir ¿Y conociendo por qué lo dejan a la ya voluntad, ministro? Eso no entiendo. ¿Por qué? Porque eso sería como a la voluntad de la persona. ¿Por qué? precisamente por eso, porque puede haber personas que digan, yo puedo continuar pagando, yo puedo pagar y voy a seguir pagando mis contribuciones y no me voy a acoger a la exención. Pero ministro, A mí, pero con todo cariño y respeto, eso es difícil que suceda, que alguien es como que alguien sea realmente tan bondadoso y consciente que diga, no, si me puedo ahorrar las contribuciones. Warren Buffett lo hace, Sí. pero no sé si No, otros lo pero hacen. O yo en el creo país de que, nunca a ver, jamás. Claro. no, yo tengo una opinión distinta. Ya. Yo creo que va a A ver. haber personas, yo ¿Mm? creo que va a haber personas que precisamente por tener un alto patrimonio, por tener viviendas que tienen un avalúo fiscal muy alto, Mm. no se van a acoger como una manera también de contribuir al financiamiento de su respectivo municipio y también al de los municipios de menores recursos a través del Fondo Común Municipal. Yo creo que eso es perfectamente posible que ocurra. Yo creo que va a haber personas que no van a querer estar en esta exención precisamente porque estiman de que su propiedad Mm. o la propiedad principal no debiera acogerse Bien. porque tienen los recursos para poder pagar. Ya. Pero en todo caso el gobierno da por aprobado el proyecto de ley de reconstrucción nacional, tiene los votos. Sí, tenemos los votos y yo quiero recalcar no solo la importancia, porque el crecimiento de la economía, mire, hoy día en la mañana o ayer tarde Ujú. conocimos el informe de finanzas públicas de la Dirección de Presupuesto. Y esto es un dato muy, muy interesante porque dice que para el próximo año, para el 2027, si aprobamos el proyecto de reconstrucción y de desarrollo económico y social, la economía estaría creciendo 3,7%. Y eso hace una gran diferencia. Cuando el país crece casi al 4, 3,7, 3,5, significa que podemos tener una mayor recaudación tributaria. Esa mayor recaudación tributaria nos permite equilibrar nuestras cuentas fiscales, avanzar en esa dirección, no tener que seguir aprobando presupuestos que sean deficitarios, no tener que seguir endeudando. Este informe de finanzas públicas dice de que ese mayor crecimiento nos permitiría, entre otras cosas, mantener la deuda bajo el 45% sobre el Producto Interno Bruto, que es lo que se ha definido como deuda prudente. Entonces, lo que quiero recalcar es que es el crecimiento de nuestra economía lo que nos va a permitir crear más empleos. Hoy día tenemos una situación de desempleo extraordinariamente difícil. Casi 1 millón de personas que buscan empleo y no lo encuentran. 2,5 millones de personas que están en empleos informales con rentas muy, muy bajas. Entonces, la creación de empleo a través del crecimiento de la economía es vital para nuestro país. Por eso es que estamos optimistas y estamos esperanzados en que esta importante iniciativa, esta reforma que es estructural, nos permita reencontrarnos con ese camino, el camino del crecimiento de la economía, del ordenamiento de nuestras cuentas fiscales y de manera muy, muy vital, la creación de empleos. Ministro, entonces, ¿usted diría que este informe de finanzas públicas da más certezas que la que anteriormente se entregaron cuando se decía que era como un acto de fe prácticamente creer que íbamos a crecer a determinada porque no había forma de comprobarlo? ¿Esto le da respaldo numérico ya a
a la chance del crecimiento con fuerza para el próximo año? Efectivamente, sí. Mire, la DIPRES tiene un enorme prestigio. El actual director de la DIPRES es una persona que tiene mucha trayectoria, mucha experiencia, fue funcionario de la DIPRES durante muchos años, ahora llamado por el ministro Jorge Quiroga, asumió nuevamente, es un profesional que jamás se prestaría para hacer números que resulten agradables a nuestros oídos. Ellos hacen los números con la rigurosidad que corresponde y es muy tranquilizador el informe que se conoció anoche. Ahora, eso es una cosa, ministro, a propósito de cifras, ¿no? Es reciente también que el Banco Central recortó su proyección de crecimiento para este año y que prevé una Bueno, expansión. El informe de política perdón, monetaria de junio. sí, el informe de finanzas públicas se hace cargo de eso y en línea con lo del Banco Central rebaja la proyección de crecimiento para este año 2026 porque el primer semestre ha sido muy, muy malo y particularmente ha sido mala la producción minera. Eso nos preocupa Sí. y esperamos que ya a partir de junio eso comience a revertirse. Sí, otro tema, ministro José García Ruminot, ministro de la SECPRES, conversando acá en Pauta Análisis, es que son muchas las voces de economistas y expertos que dicen que la apuesta del gobierno por el plan de reconstrucción es a largo plazo. Se va a empezar a notar probablemente en 2 años más, porque son cambios estructurales, ¿no? Hay que mover esa máquina. ¿Y qué respuesta le da? ¿No le preocupa que no haya una respuesta inmediata a lo que usted señala, a ese millón de personas desempleadas, a una sensación de pesimismo que hay respecto de la economía? Esta ley de reconstrucción no apunta a ese corto plazo inmediato ya, sino que es una apuesta para más para futuro, digamos, para el gobierno, para el diseño del gobierno, ¿o no? El proyecto de reconstrucción y de desarrollo económico y social tiene medidas que van a dar resultados relativamente inmediatos Ya. este año 2026, otros de mediano plazo y otros, por supuesto, de más largo plazo, porque tienen que materializarse las grandes inversiones que además el Comité de Ministros ha venido resolviendo en estos últimos meses, en que ha habido un récord de aprobación de iniciativas de inversión muy, muy importante. Pero dicho eso, medida inmediata. Exención del IVA a las viviendas nuevas. Nosotros tenemos un stock importante de viviendas que no se han podido vender porque las tasas hipotecarias habían subido, porque las viviendas han subido mucho de precio, porque las familias no han podido demostrar ante los bancos los ingresos suficientes para poder tener los créditos hipotecarios, etc. La exención del IVA va a permitir que se reduzca el precio de las viviendas, no en 19%, pero sí en un 5%, en un 6%. Nosotros esperamos que esas viviendas se vendan prontamente y esperamos también que eso signifique una reactivación del área de la construcción. La construcción debiera generar en lo más inmediato, una vez que tengamos nuevos proyectos, no menos de unos 200.000 nuevos empleos. Entonces, tener esta exención del IVA al stock de viviendas que no han podido ser vendidas es algo muy inmediato y es algo muy, muy importante, particularmente para reactivar el rubro de la construcción, que no solo es más mano de obra, que ya de por sí es muy importante, sino que también es la venta de más cemento, más fierro, más madera, todo lo que se requiere en el ámbito de la construcción. De verdad es muy virtuoso. Así que esa es una medida muy concreta. Ahora, claro. Ministro, y muy ahora. Usted escucha al ministro José García Ruminot en conversación con Pauta de Análisis. Mi última pregunta, ministro, porque se me está yendo el tiempo. Y ayer, le prometo que esto tiene que ver un poco con sentido común. Lo de reincorporar al Ejecutivo a la ex ministra Steiner, ¿a alguien le pareció que era oportuno o buena idea? Yo desconozco las conversaciones, pero sí le voy a dar mi opinión personal. ¿Sí? Yo tengo y he tenido siempre la mejor opinión de la ministra Steiner. Yo la vi trabajar porque desde la Secretaría General de la Presidencia vamos conociendo los programas, vamos conociendo los proyectos de ley que van proponiendo los ministros y yo a ella la vi trabajar intensamente. Entonces, yo le tengo mucho afecto por una parte, repito, porque la vi trabajar mucho con entusiasmo, con dedicación. Ella dejó un cargo muy importante que cumplía como fiscal regional, vino para ser ministra. Entonces, yo no veo ningún
sinceramente no veo un inconveniente o no veo que haya una razón eh, mm, que le impida asumir otra tarea en el ámbito público. O sea, usted está de acuerdo. Es, Usted está es de acuerdo en cierto que ella que, debería asumir por ejemplo, una agregaduría. y además recordemos de que ella misma pidió reconsideración a la Contraloría la Sí, claro. respecto del informe que ellos emitieron. Eso está todavía pendiente. Yo desconozco cuáles son los elementos que ella acompañó para esa reconsideración. Mm. Entonces, eso es algo que está pendiente, pero yo quiero insistir, yo me formé de ella porque no la conocía, Mm. Sí. la conocí primero en febrero, ya una vez que ella fue nombrada en la oficina del presidente electo. Y siempre la vi trabajar mucho, con mucho Pero no es entusiasmo, con mucha complejo, sí, dedicación. ministro, sé que estamos pasado de tiempo, pero no es complejo para el gobierno darle una agregaduría a una figura que fue mal evaluada en su gestión en seguridad y que además tiene sobre sí un informe de la Contraloría General de la República que dice que ella excedió las atribuciones que le confiere la ley cuando le solicitó a la PDI antecedentes sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso. O sea, es un informe que fue Sí, muy complejo para ella. Yo sé que ella está pidiendo, ¿no es cierto?, una reconsideración. Y eso es lo que ha señalado el diputado de su partido, Diego Chalpern, o lo que ha señalado también la diputada Jimena Sandón, que sí, por parece eso que le no digo, corresponde. yo en esto doy mi opinión personal. Yo me formé muy buena opinión de la ministra Steiner y puedo dar fe que ella trabajó con dedicación, eh, que hizo lo mejor posible, que Bien. muchas cosas no alcanzaron a resultar, pero que se ha seguido trabajando en ellas. Entonces, yo tengo una opinión distinta. Yo a ella le Muy tengo bien. mucho aprecio, mucho afecto. Que esté muy bien, ministro. Le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos. ¿Ah? Muchas gracias, que estén Muchas muy bien. gracias. Muy buenos Gracias. días. Muchas Chao. gracias.